Feliz Día del Señor, mi familia, amigos y hermanos que hoy en esta mañana nos están visitando. Damos gracias al Señor por tenernos aquí reunidos en esta preciosa mañana. Y no vamos a dilatar el tiempo y vamos a orar antes de dar inicio al sermón del día de hoy. Padre precioso, una vez más te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque en tu providencia te ha placido que tus hijos hoy podamos ver la luz de esta mañana y poder venir con nuestros corazones entregándotelos a ti y dispuesto a que el Espíritu Santo, por medio de tu palabra, haga y continúe haciendo esa obra de santidad en cada una de nuestras vidas. Pedimos la asistencia del amado Espíritu Santo para que sea hoy, a través del mensaje de la palabra, sea obrando en cada alma de los que estamos aquí presentes, traiga luz y salvación en aquellos que aún no han nacido de nuevo. Padre, oramos todo esto en el nombre amado de tu Hijo Jesús y en la guía y poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Para aquellos que nos están visitando por primera vez, les damos la bienvenida y queremos expresarles de que nosotros estamos haciendo un estudio del Evangelio de San Juan y hoy vamos a terminar el capítulo 5 porque trataremos los versículos del 30 al 47, cuyo título lleva un acusado y 4 testigos. Vamos a leer las Escrituras desde el versículo 30 al versículo 47 y dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonios acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés,
me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esta es palabra de nuestro Dios. Mi familia, los judíos acusaron a Jesús porque había sanado un paralítico en un día de reposo. Si recordamos eso. Y eso lo vimos hace unos días atrás en los versículos 1 y 16 de este mismo capítulo. En su defensa, Jesús afirmó que actuaba en íntima comunión con el Padre. Y eso lo vimos en el versículo 17 de este mismo capítulo. Algo que fue interpretado por los judíos como una declaración de igualdad en esencia con Dios Padre. Es decir, una igualdad en esencia en Jesús con Dios. Y esto le pareció muy grave a los judíos. Recordemos que cuando estoy hablando de judíos, no estoy hablando del pueblo. Estábamos hablando acerca de aquellos que eran defensores de la ley, como los fariseos, como el Sanedrín. Es decir, aquellos que estaban defendiendo o son aquellos que predicaban la palabra o enseñaban la palabra en aquella época. Estos eran los que estaban acusándolo al Señor Jesús. Esto a ellos les pareció muy terrible y vieron que era una blasfemia, que debía de ser castigada con su muerte. Y eso lo vimos en el versículo 18 de este mismo capítulo. Pero en su defensa, el Señor, lejos de corregirlos o lejos de retractarse, Él vuelve a reafirmar la unión existente entre Él y su Padre. Y eso lo pudimos ver cuando estudiamos desde el versículo 19 al versículo 29. Ahora bien, estas afirmaciones tan sorprendentes había que demostrarlas. No era que Jesús lanzaba las palabras y quedaban ahí. Él tenía de alguna forma que demostrarlo. ¿Por qué? Porque ahí lo estaban acusando. Y entonces eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver cómo demuestra Jesús que lo que él había dicho era una verdad. Empecemos notando que en el escenario tenemos delante de él un tribunal. Imaginémonos que hay un tribunal, hay mucha gente que lo están acusando y vemos que se compone un tribunal y obviamente si hay un tribunal, alguien que acusa, tiene que haber un acusado. Por eso es que el título lleva un acusado y 4 testigos. ¿Quién era el acusado? En este caso, nuestro Señor Jesucristo. A él se lo estaba acusando. Estaba siendo juzgado, ¿con qué cargo? El cargo de blasfemia. Porque él se consideraba como que él también era Dios. ¿Estamos? Ahora, en su defensa, nuestro Señor Jesucristo tenía que tener testigos. Pero para esto, hermano, las afirmaciones que podía él acreditar tenía que ser avalada por 2 o 3 testigos. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Deuteronomio, capítulo 19, y leamos el versículo 15. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Entonces, estos testigos que tenía que presentar el Señor Jesucristo tenía que estar de acuerdo a la ley. Debían ser al menos 2 o 3. Si que Jesús quería que su testimonio sea admitido por los judíos. Leamos. Dice el versículo 15 del capítulo 19 de Deuteronomio: no se tomará en cuenta a un solo testigo. ¿Nos damos cuenta de eso? Contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá
la acusación. ¿Nos dimos cuenta? Ahora, si Jesús quería presentar defensa, él tenía que tener 2 o 3 testigos. ¿Vamos ahí? Ahora, recordemos qué es lo que desencadena esta acusación. ¿Sí? La situación había sido un milagro que Jesús había realizado en favor de un hombre que llevaba 38 años paralítico. ¿Se acuerda? Paralítico de Betesda. Él origina esta situación, este conflicto. ¿Sí? Ahora bien, en los versículos que hoy desarrollaremos, vamos a ver pues que Jesús no le presenta ni 2 ni 3 testigos. Él les va a presentar 4 testigos. ¿Cuáles serán esos 4 testigos? Bueno, ya leímos nuestro texto y vamos a ver que el primer testigo que va a salir en defensa de nuestro Señor Jesús es Juan el Bautista. Y eso lo podemos ver en los versículos 33 al 35. También vemos las obras que el Padre le había dado para que se cumpliesen. Y eso lo vemos en el versículo 36 de este mismo capítulo que hemos leído. Otro testigo más que el Señor va a apelar es al mismo Padre, al Padre de Él, a nuestro Padre Celestial. Y eso lo vemos en el versículo 37. Y por último, veremos que Él apela el testimonio de las Escrituras. Y lo vemos en el versículo 38 al 39. Mi familia, antes de presentar sus testigos, Jesús volvió a afirmar que Él actuaba en perfecta obediencia a su Padre, siempre en la más plena comunión y armonía con Él. Esto era lo que Él quería expresar en el versículo 30 cuando dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Nos damos cuenta? Y de la misma manera, como ya vimos en nuestro estudio anterior, el hecho de que Jesús no hiciera nada sin contar con su Padre, no implicaba, hermano, que no tuviera poder en sí mismo para obrar. Él tenía poder, sino más bien que estaba tan estrechamente unido al Padre. Él dependía del Padre. Y así debe ser nuestra relación. En todo momento, como sus hijos, debemos depender de Él. Si Jesús lo hacía, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Esa es una pregunta que deberíamos de respondernos. Él de ninguna manera iba a actuar en total independencia del Padre. Por supuesto, esto implicaba que los judíos criticaban y se oponían inevitablemente porque se estaban oponiendo al Padre. El hecho de que ellos no aceptaran la dependencia del Hijo de Dios con el Padre, al decirle no, tú no eres hijo de Dios, vemos de que lo que estaban haciendo estos hombres es oponerse al Padre, ponerle resistencia al Padre. Y este deseo apasionado de Jesús por hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, hermanos, era una prueba clara de sus pretensiones que no estaban viciadas por motivos egoístas. Lo podemos ver en el mismo versículo del 30 cuando dice: y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. O sea, en todo momento él recalca que lo que él hacía la voluntad del Padre. Ahora, si usted va a los salmos, podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 48, cómo dice el salmista con respecto a esto de la voluntad de Jesús. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. De tal manera, esto era verdad en él, que en una ocasión dijo, y esto ya lo estudiamos nosotros,
en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús menciona: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, hermanos, en cada momento nuestro Señor Jesucristo estaba donde Dios, su Padre, quería que estuviera. Y estaba haciendo siempre lo que Dios quería que estuviera haciendo. Y mire usted, tan era la subordinación de nuestro Señor Jesús, que Él, al subordinarse a su propia voluntad, a la voluntad del Padre, Él terminó obedeciendo, y esa obediencia lo llevó a una cruz. Y es por eso que nosotros ahora estamos aquí, por la obediencia del Hijo de Dios. Pero en este juicio que los judíos estaban llevando a cabo con nuestro Señor Jesucristo, nada de lo que Jesús le dijera a ellos iba a ser tenido en cuenta por los judíos. Por eso es que dice él: si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice. Por supuesto que nosotros sabemos que su testimonio sí es verdadero, pero no se haría válido en el juicio contra él. Así que Cristo se sometió a sus demandas y presentó a los testigos que le requerían. Y dice así en el versículo 31 y 32: otro es el que da testimonio acerca de mí, y que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a pasar a ver los 4 testigos. Los 4 testigos que el Señor Jesucristo apela. Y vemos a Juan el Bautista pasando al estrado. Y Juan el Bautista fue el primer testigo citado por nuestro Señor Jesucristo. Él fue el precursor, hermanos, que había preparado el camino para la venida del Señor en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y esto lo podemos ver en Isaías 40, los versículos 3 al 5, y en Malaquías capítulo 3 al 1. Por factor tiempo no lo vamos a revisar, pero sí sería bueno de que ustedes tomen anotación para los que anotan y luego en sus casitas lo revisan. Donde vemos que ya esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, de que Juan el Bautista sería el precursor que prepararía el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a Juan, hermanos, todo el pueblo lo tenía como un verdadero profeta. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 14, versículo 5. Y también lo podríamos ver en el mismo Mateo en su capítulo 21, versículo 26. Y tal fue la repercusión de su ministerio que los mismos líderes de la nación judía, recuerdan ustedes que le enviaron una comitiva con el fin de preguntarle si Juan el Bautista era el Mesías que tenían que esperar. ¿Sí se acuerdan eso? Por supuesto, Juan lo negó cuando fue interrogado, pero siempre Juan aprovechó la ocasión para dar testimonio de la suprema grandeza de aquel que venía detrás de él. Y es por eso que nosotros podemos ver en este mismo evangelio, en su capítulo 1, en el versículo 26 y 27, cuando Juan el Bautista responde de la siguiente manera: yo bautizo, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Vemos ahí a Juan dando testimonio de Jesús. Los judíos, claro que sí, que ellos tenían constancia de este interrogatorio oficial que vimos en este capítulo 1, de los versículos 19 al 28. Y Jesús
presenta ahora ante ellos y les dice: vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Y esto lo podemos ver en el versículo 33 que estamos estudiando en estos momentos. El testimonio de Juan el Bautista a favor de Cristo fue claro, hermanos, y sin equivocación. Una y otra vez afirmó que Jesús era el Señor anunciado por los profetas. Él anunció que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el que bautizaba en el Espíritu Santo también dio testimonio de aquello, Juan el Bautista. Él también dijo, Juan el Bautista, que Jesús era el Cristo, que era el esposo, el que viene de arriba, el que habla las palabras de Dios. Y esto lo estuvimos viendo cuando estudiamos en el capítulo 1 y el capítulo 3 de este evangelio. Y Jesús dice en el versículo 35 de este capítulo, dice que Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Y por los relatos de los evangelios sabemos que su testimonio realmente había sido ardiente, además de luminoso. Por supuesto, para poder dar esta luz, tuvo que en algún momento consumirse. Así como las velas dan luz, pero un momento a otro ya se apaga, se consume y se apaga. Y podemos decir que Juan ardió tanto que se consumió pronto. ¿Ve? Así había sido el carácter y ministerio de Juan. Nadie ponía en duda su celo y fervor cuando daba testimonio acerca de nuestro Señor Jesús. Y hermanos, y al principio, hasta muchos de los judíos que ahora estaban acusando a Jesús, también habían asistido al lugar en donde Juan bautizaba gente. Y eso lo corrobora Mateo capítulo 3 en los versículos 7 al 10, cuando dice así: al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, la predicación de Juan no les gustó. Así que el entusiasmo de estos judíos les duró poco. Y así lo podemos ver en ese mismo versículo 35 cuando dice: vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, pero rápidamente se apartaron de él. ¿Cuál fue la razón para este cambio de actitud? Sería una pregunta que nos haríamos. Probablemente en un principio fueron a Juan porque se sintieron comprometidos con la sociedad. Si todo el pueblo tenía al Bautista por profeta e iban a ser bautizados por él, ¿cómo podían estos judíos mantenerse al margen? ¿Qué explicación podrían dar si ellos no iban también? Ellos querían estar con la muchedumbre, obviamente tenían que estar donde la muchedumbre estaba. Así que fueron, pero la predicación de Juan les puso el dedo en la llaga. Ellos confiaban en su parentesco con Abraham y en el cumplimiento externo de la ley. Pero Juan decía que eran una generación de víboras, tan pecadores como los publicanos. ¿Saben lo que eran los publicanos? Los recolectores de impuestos, ¿sí? A los cuales los mismos judíos detestaban, porque eran judíos que recolectaban impuestos a los mismos judíos, trabajando a la merced de los romanos. Entonces, cuando Juan les dice generación de víboras, lo que le están diciendo: ustedes son tan pecadores como los publicanos a los que ellos
tanto despreciaban. Así que no tardaron en apartarse de Juan, porque para ellos era un insulto, mientras que el resto del pueblo siguió acudiendo a su bautismo. Así lo podemos ver, Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. Dice así: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, fariseos e intérpretes de la ley es lo que estamos hablando, donde Juan utiliza la palabra judíos. Entonces, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y se apartaron. Lo grave del asunto es que el bautismo de Juan, hermanos, servía para preparar el corazón de los israelitas ante la inminencia venida del Mesías. Y cuando ellos lo rechazaron, se apartaron del camino que les conducía a la fe en Jesús. Ahora el Señor apela al testimonio de Juan, no porque él lo necesitara, y eso tenemos que tener muy claro, sino para que, como dice el versículo 34, para que ellos fueran salvos. Era como que quisiera demostrarles que en un punto se habían apartado del camino correcto, que los conducía a una salvación verdadera, para que retrocediesen hasta Él y así pudieran volverse a caminar de nuevo. Con estos argumentos, hermanos, no pretendía demostrarles que tenía la razón, sino que buscaba su salvación. Estaba buscando la salvación de estos hombres, de estos judíos. Y todo esto nos da una clara perspectiva del corazón tierno y amante de nuestro Señor Jesucristo. Se dirigía a aquellos que le odiaban y que en toda su fuerza buscaban cómo arrebatarle la vida, porque ellos querían matarlo. Pero lo hacían sin odio en su corazón nuestro Señor Jesucristo, sino que pudieran ser salvos. Se acercaba, a pesar de que lo querían matar, Él se acercaba a ellos, ¿sí?, con todo su corazón. Ahora veamos el segundo testigo que nuestro Señor Jesucristo apela. Y veamos las obras que el Padre le había dado para que cumpliese. El testimonio de Juan tendría que haber sido reconocido como fidedigno por parte del Sanedrín. Sin embargo, el Señor no necesitaba credenciales, hermanos, ni certificados humanos. Él tenía mayor testimonio que el de Juan. Eso tenemos que tener también muy claro. El Señor Jesús tenía mayor testimonio que el de Juan y lo va a demostrar apelando a sus mismas obras. Es decir, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y eso lo podemos leer en el versículo 36 de este capítulo. Ahora la pregunta aquí, ¿cuáles son estas obras? Las obras de las que están hablando son los milagros que hizo durante su ministerio terrenal. A esas obras se está refiriendo nuestro Señor Jesús. Quizás nosotros estamos tan acostumbrados a leer los evangelios que nos parece normal encontrar en ellos los numerosos milagros que Jesús hizo. Pero en aquella generación de judíos que les presenció, tuvo que hacerles una profunda impresión. De hecho, nunca a lo largo de su historia, pasada en el Antiguo Testamento, podemos encontrar a nadie con total autoridad como la que tuvo Jesús. Y recordemos que Jesús tuvo tanta autoridad que Él pudo sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar panes y peces, calmar tempestades, echar fuera demonios. Podemos decir con seguridad, mi familia, que los milagros de Jesús fueron
únicos por su carácter, poder y alcance. Únicos, inigualables. Y según en el Antiguo Testamento, cuando el Mesías viniera, haría este tipo de obras. Eso ya estaba anunciado y eso lo podemos ver en Isaías, en su capítulo 35, en los versículos 4 y 6. Y recordemos que ahí decía que en donde los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos serían abiertos, que el cojo saltaría y que la lengua de los mudos cantarían. ¿Sí recuerdan ese versículo? Ahora, hermanos, el mismo Nicodemo, un principal entre los judíos, no había tenido reparo en reconocerlo cuando fue a ver a Jesús esa noche. ¿Y si se acuerda lo que le dijo Nicodemo a Jesús? En el versículo 2 del capítulo 3, decía esto Nicodemo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esas fueron palabras, testimonio del mismo Nicodemo. Y de hecho ninguno de los otros judíos se atrevió a negar la autenticidad de estas obras. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, muchos del pueblo llegaron a creer en él, lo que despertó los celos de sus líderes. Pero aunque les molestaba la fama de Jesús, porque seguía creciendo, sin embargo en ningún momento pudieron negar las obras milagrosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y eso lo podemos ver más adelante en Juan capítulo 11, en los versículos 47, cuando dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que una vez más, y contra toda lógica, hermanos, aunque vieron sus credenciales mesiánicas cumplidas, se negaron a creer en Jesús. Ahora pasemos al tercer testigo de nuestro Señor Jesucristo, y es el Padre que me envió. Dios el Padre había hecho oír su voz dando testimonio de Jesús en su bautismo. ¿Sí se recuerda? Este es mi Hijo amado en cual él tengo complacencia. Vemos en Marcos capítulo 1, versículos 11. También en la transfiguración también se escuchó la voz del Padre. Pero ahí solamente la escucharon los 3 discípulos que habían acompañado a Jesús. Y en otra ocasión de la visita de unos griegos, y eso lo vemos en Juan capítulo 12, en los versículos 28. ¿Sí? Salvo en el monte de la transfiguración, ¿sí?, y en las otras manifestaciones, sí hubo gente que escuchó la voz del Señor. ¿Sí? Hubieron mucha gente que estuvieron presentes en ese momento. Tal vez por esto es que el Señor añadió en esta frase que está en el versículo 37, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto sus aspectos. Es decir, en ese momento cuando se escucha la voz del Padre Celestial, no todos los judíos estuvieron presentes. Por eso es que Él se atreve a decirle, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Así pues, si a sus interlocutores esto no le parecía una prueba suficiente del testimonio del Padre a favor de su Hijo, añade también el testimonio de que había dado a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que vemos en el contexto posterior, en el versículo 38, y que ya lo vamos a ver. Cuando Él dice, el Señor Jesucristo dice, en el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Como ya hemos señalado, mi familia, anteriormente, los judíos habían ignorado toda la evidencia profética con la que el Padre había dado testimonio de su Hijo a través de su palabra. Porque debemos de recordar que los profetas no solo habían anunciado la venida del Mesías,
sino que también dieron abundante y precisa información acerca de muchos aspectos de su vida y de su ministerio, de la vida y el ministerio que nuestro Señor Jesucristo iba a tener. Y todo eso se estaba cumpliendo a la perfección en Jesús, como el evangelista Mateo lo recalca con esta frase: esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Así que este testimonio del Padre, dado a través de su palabra, debería de haber sido tomado en consideración. Y de hecho, sigue teniendo un valor permanente en todas las generaciones. Ahora veamos el último, que es el testimonio de las Escrituras. Y eso vamos a ver en esta conexión con lo anterior que Jesús continuó diciendo en el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi familia, el término escudriñar nos habla de meditar, de profundizar y de investigar. No se trata de una lectura superficial. Se requiere diligencia en buscar y el deseo de hallar, no solamente de buscar, sino que hay que tener ese deseo de hallar. Esta es la forma en la que el Señor nos exhorta, de la cual ustedes y yo nos debemos acercar a las Escrituras, buscar y hallar. Pero aunque los judíos ya estaban haciendo esto, sin embargo lo hacían de una manera incorrecta, porque se detenían en la letra y no percibían el espíritu de las Escrituras, de tal manera que a ellos no les aprovechaba para nada. De hecho, ellos consideraban el estudio de las Escrituras como un fin en sí mismo. Creían que con hacer esto de leer las Escrituras ya estaban a salvo y salvo de todo peligro. ¿Y cuántas veces nosotros también caemos en ese mismo cliché, no? De que vamos y cogemos las Escrituras, las leemos, pero simplemente pasamos nuestras miradas, pero no nos detenemos a meditar, a profundizar, a investigar. Y con solamente haberle leído, pues ya como que nuestra conciencia se calma. Y decimos, bueno, vamos bien. Estoy haciendo lo que un creyente debe de hacer. Pero no se trata simplemente de detenerse en la letra, sino que se trata de que nosotros percibamos también lo que el Espíritu nos quiere decir en esas letras. Ahora, hermano, no se daban cuenta estos judíos de que el propósito principal con el que se había sido inspirado el Antiguo Testamento era el de que ponerlos en contacto con el mismo Señor Jesucristo a fin de que puedan ser salvos del pecado. Esa era la finalidad de las Escrituras. Y es la finalidad. Por algo este evangelio fue escrito para que cuando lo leyésemos nosotros pudiésemos creer en Cristo Jesús, que trae salvación a nuestras vidas. Pero faltando el amor a Dios y un verdadero deseo de hacer su voluntad, no lograban percibir que ellas daban testimonio de Cristo. Y hay mucha gente que se acerca a las Escrituras con eso, pero no se acerca con amor. ¿Ve? Sin duda esto contiene una importante advertencia para todos nosotros. No olvidemos que la mayor oposición que Cristo recibió en este mundo vino de aquellos judíos que escudriñaban las Escrituras. ¿Sí? Esto debería a nosotros de alguna forma llevarnos a pensar en lo siguiente. Presten atención. Si nuestro estudio del Antiguo Testamento
no nos lleva a percibir en Él a Cristo, entonces estamos en la misma condición que aquellos discípulos que Jesús encontró en el camino de Maús, si se acuerda, y a los que de alguna forma Él los reprendió con estas palabras. Y leámoslo en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas capítulo 24, del 25 al 27, dice así: Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de Él decía. ¿Nos damos cuenta? Y a veces somos así como estos hombres, ¿no? No nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento también habla del Señor Jesucristo. Ahora, después de que el Señor Jesucristo presenta sus 4 testigos, pasemos a ver pues la respuesta de los judíos ante estas evidencias que Jesús presentó. ¿Cómo respondieron ellos? Aunque las evidencias aportadas por Cristo, hermanos, eran claras y suficientes, los judíos no llegaron a creer en Él. ¿Y cuál fue la razón? Muy buena pregunta. Podemos ver lo primero, número 1, simplemente estos judíos no querían. El Señor expresó la causa de la siguiente manera. Vaya al versículo 40, cuando dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En realidad, detrás de su ceguera espiritual había un corazón rebelde. Y esto es siempre así. La gente, escuche bien, hermano, la gente no se condena por falta de luz. La verdadera razón por la que la gente no acepta al Salvador no es por falta de evidencias. El apóstol Pablo destaca este mismo principio cuando escribió a los romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Notemos que Pablo afirma que habían conocido a Dios, pero a pesar de ello no quisieron glorificarle. Y por esto no quieren abandonar sus malos caminos, es obvio. Y por tanto es poco el deseo de acudir al Señor Jesucristo. Veamos la segunda razón por la que ellos no llegaron a creer en nuestro Señor Jesucristo. La número 2 es porque no buscaban la gloria de Dios. Y eso lo podemos leer en el versículo 41 y luego nos saltamos al 44. Dice el 41, gloria de los hombres no recibo. Y en el 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Al leer esto, en realidad lo que podríamos llegar a determinar que estos hombres eran esclavos del aplauso humano. Pero ellos estaban dispuestos inclusive a elogiar a otros con el único fin de que ellos a su vez también les aplaudieran. Esta ambición de honor y gloria por parte del mundo son un tremendo obstáculo para creer en Jesucristo, porque hacen al hombre un esclavo, hermano. Y este era precisamente el problema de estos judíos. Ellos estaban más interesados en ¿qué cosa? En la aprobación de sus semejantes que lo que Dios le podía aprobar de ellos. Ellos estaban más bien es que otros le aprobaran, que el hombre les aprobara sus obras. Y no estaban pendientes de que sea Dios el que apruebe sus obras. Y esto estaba impidiendo que ellos creyesen en Cristo. El evangelista nos dice que por esta causa muchos de los que creyeron en Él no llegaban a confesarle públicamente porque tenían miedo de ser rechazados
por los hombres. Y esto lo podemos ver y lo estaremos estudiando más adelante cuando lleguemos al capítulo 12 del Evangelio de San Juan, en los versículos 42 y 43, cuando dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está. Por eso es que ellos no creyeron en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no buscaban la gloria de Dios, ellos buscaban la gloria de los hombres. Tenían miedo, hermanos, tenían miedo de lo que dirían sus amigos si confesaban a Cristo. Y hay momentos en nuestras vidas cuando nos dicen: tú eres creyente, tú eres evangélico. Y como cuando el pánico que de pronto entramos, el de confesar, ¿no?, que somos creyentes. ¿Sí les ha pasado eso? Bueno, a mí sí me ha pasado. ¿Sí? Era un poco de recelo el decir: sí, yo soy evangélico, y el lugar donde tú estudiabas ni decías ni pío con respecto a la palabra, porque tenías cierto recelo de que te cuestionaran. Y estos hombres, como no estaban dispuestos a soportar el vituperio y sufrimiento que les vendrían por su identificación con él, no le aceptaban con sinceridad. Ese era el temor de estos judíos. Y por último, hermanos, los judíos no llegaron a creer en Cristo por la sencilla razón: no amaban a Dios. Versículo 42 es claro cuando dice: mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Se ve? Ellos no creían en el que Dios, en Jesús, del cual Dios Padre había enviado. No porque le faltara evidencia, ya lo dijimos, sino porque no amaban a Dios. Y esa es la gran realidad de las personas actuales. No buscan a Dios, ¿por qué? Porque no lo aman. Y en esa condición estuvimos ustedes y yo hace mucho tiempo atrás. Y qué bueno que el Señor nos haya rescatado. Y es que si estos hombres hubieran amado a Dios, habían recibido pues a aquel a quien Dios había enviado, y no estuvieran tratando de hacerle juicio ni acusándolo de blasfemo. Esta falta de sinceridad en la profesión de su religión era el verdadero obstáculo para que ellos pudiesen llegar a creer en Cristo Jesús. Ahora bien, mi familia, el no querer venir a Cristo, el no amar a Dios, el no buscar de Dios, ¿traerían consecuencias a estos judíos? Claro que sí. Y veamos cuáles consecuencias les van a traer a ellos. ¿Qué problemas se les venía a ellos? Número 1, serían engañados por falsos profetas. Esto de aquí lo estamos sacando del mismo texto que lo leímos. Cuando el hombre rechaza, hermanos, escuche bien esto, cuando el hombre rechaza la verdad, queda a merced de la mentira. Y eso por sentido común. El Señor les expresó en el versículo 43 así: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis, dice. Ahora bien, las consecuencias de negarse a creer en Cristo son terribles y nefastas, ya que la persona se expone a ser envuelta en el poder engañoso de la mentira. Esto no nos debe extrañar, porque así ha sido a lo largo de toda la historia, hermano. El Antiguo Testamento nos muestra una y otra vez la inclinación que los judíos tenían a creer en falsos profetas y maestros al mismo tiempo, que rechazaban a los auténticos profetas enviados por Dios.
Y ya en nuestra actualidad, que se han proliferado un sinnúmero de profetas en pleno siglo XXI, todavía hallamos esos profetas, ¿verdad? Pero sabemos que son falsos. Estos falsos profetas, mis hermanos, que guían al error, son seguidos por muchos. Hay iglesias que están llenas, ¿verdad? Donde estos hombres están. Y hasta el punto que en ocasiones consiguen que les entreguen todo lo que tienen. Y todo eso en base a ¿qué? A la falta del conocimiento, la falta de la verdad que las encontramos en las Escrituras. Ahora, veamos una segunda consecuencia que ellos iban a pasar de haberse negado a creer en el Señor. Y esto sería que serían juzgados por los escritos de Moisés. Y leamos en los versículos para culminar, los versículos 45 al 47. Dice así: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Se dan cuenta? Ahora, mis hermanos, Jesús no había venido para juzgar al mundo, sino para ser su Salvador. Eso también tenemos que tener muy claro. Por esto dijo a los judíos: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Sin embargo, su rechazo de Cristo no quedarían sin consecuencia. Ellos se jactaban, es decir, los judíos se jactaban una y otra vez de Moisés, porque ellos decían, por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo 28, dice: discípulo de Moisés somos. Ellos se jactaban mucho de Moisés. Pero Jesús les dice ahora que Moisés, a cuyos escritos apelaban constantemente y cuyas instrucciones debatían y analizaban minuciosamente, sería en realidad quien los acusaría. Porque a pesar de que se jactaban de ser seguidores de Moisés, en verdad no le creían. ¿Y cómo sabemos esto? Porque si lo hubieran hecho, habían creído también en Cristo. Por sentido común, hermano. Porque ¿de quién hablaba Moisés? De Cristo. ¿Se da cuenta? Moisés había dado testimonio de Cristo. Veamos cómo el mismo Moisés habló del Mesías y de las consecuencias que vendrían sobre los que lo rechazaban. Ya esta cita la hemos leído muchas ocasiones, pero sería bueno recordarla. Vayamos a Deuteronomio capítulo 18 y situémonos en los versículos 18 y 19. Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19 dice: profetas, aquí está hablando el Padre, recordemos, aquí está hablando el Padre, ¿a quién? A Moisés. Le dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí estaba hablando de que él enviaría un profeta, igual que Moisés. ¿Y quién era este profeta? Años más tarde, era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que a pesar de que habían tenido el gran privilegio de recibir el testimonio de Moisés, y al negarse en Cristo, los mismos escritos de Moisés se volverían el más terrible de todos los testigos en su contra para esta gente. ¿Se da cuenta? Como dijo Jesús: hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahí se los afirma, ¿sí? No creen en mí. Tienen esperanza en Moisés. Pues bueno, él los acusará a ustedes. Porque si creyeseis a Moisés,
¿Me creerías a mí? Pero paradójicamente, hermanos, los judíos creían que para ser leales a Moisés tenían que rechazar a Jesús. Esa era la idea de ellos. ¿Se dan cuenta? La razón por la que habían llegado a esta conclusión era porque en realidad daban mucho más crédito a las interpretaciones que los ancianos hacían de la ley que a los que realmente había escrito Moisés. Y eso pasa. Muchas congregaciones están atadas, dan crédito a lo que a veces la gente que está en el púlpito prepara e interpreta a su manera la palabra de Dios y no conforme a lo que realmente la palabra está diciendo. Y crean en la congregación eso. Y piensan que lo que está diciendo ese hombre en su mala interpretación, esa es una verdad. Esta palabra, hermanos, sigue teniendo el mismo valor en nuestros días. Recordemos lo que le dijo Abraham al rico. ¿Se acuerda de esa parábola? El rico y Lázaro. Cuando dice, si no hieren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levante de los muertos. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 31. Esto nos da una idea de la importancia que tienen las Escrituras y el testimonio que ellas dan de Cristo, hermano. Así damos por finalizado este capítulo 5. Si el Señor lo permite, la siguiente semana estaremos escudriñando el capítulo 6, donde vamos a ver una señal milagrosa. ¿Cuál es esa señal milagrosa? Cuando Cristo alimenta a 5,000 personas. Y eso lo estaremos viendo la siguiente semana, si así el Señor lo permite. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias una vez más te damos porque fuimos expuestos a tu palabra. Señor, aún dentro de mi debilidad, Padre, sabes el esfuerzo que hacemos aquí por quererte agradar y poder predicar lo que realmente afirma y confirma tu palabra. Ayúdanos que nosotros podamos valorar tu palabra, apoderándonos de ello y sobre todo practicando la misma en nuestro diario vivir. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo.